Señoras y señores, bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros nueva vez. José Manuel Luna Valiente, economista, consultor, está con nosotros hoy día. Vamos a hablar básicamente de la situación económica que vive la República Dominicana en 2022. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Me preocupa la situación de los precios que tiene el petróleo para la economía nuestra. El gobierno ya ha aportado como subsidio alrededor de 9,000 millones de pesos este año y apenas estamos en el primer cuatrimestre, en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué va a suceder con la situación internacional que hay, que se ve que impulsará y mantendrá en precios altos en todo lo que resta de año el precio del petróleo? Bien, gracias Gregory, y un honor estar contigo y con tu público televidente de la hora 22. Doble honor porque estuvimos hace muy poco tiempo compartiendo contigo y con tu público. Sin lugar a dudas que las preocupaciones ante los eventos económicos que se vienen sucediendo día tras día, que están siendo ralentizados por la guerra de Rusia y Ucrania, en donde vimos, como hablábamos en el programa pasado, que luego de pasar 2 años bajo una pandemia y con los efectos de la misma, empezar un 2021 tratando de ir hacia una recuperación, recibimos el choque de la guerra y propicia un ambiente mucho más que desestabiliza el mercado y las expectativas positivas sobre el desempeño de la economía, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel internacional. Lo que pasa hoy en día en República Dominicana le pasa al mundo entero. De una u otra manera, el efecto mayor y más directo lo están sintiendo los grupos más vulnerables de la sociedad, en este caso hablemos de la dominicana, en donde la capacidad del salario se ve disminuida por el impacto de la inflación. Yo publiqué un artículo la semana pasada que se llama Inflación, el efecto de una inflación sobre inflación, y quiero quizás tomar el mismo artículo para responder parte de tu pregunta y quizás irnos un poco más lejos. Realmente, fíjate que interesante, en esta semana el petróleo empezó por debajo de $100, llegó inclusive a $96, porque está pasando algo raro y diferente a lo que estaba pasando en esta cadena de noticias negativas con relación a los mercados internacionales y su impacto directo sobre la inflación. Y es que China, que tuvo un trimestre de 4.8 de crecimiento, el mayor en el mundo, ve el impacto de volver a un confinamiento, específicamente en Shanghái, con el confinamiento de 25 millones de personas, que tiene un impacto importante sobre la economía del mundo. ¿Y por qué Shanghái tiene un impacto importante sobre la economía del mundo? Porque es uno de los 5 puertos más grandes del mundo. 1 de cada 5 buques que salen, que deberían de salir normalmente de Shanghái, hoy no están saliendo. Y tiene un impacto importante sobre las economías porque volvemos otra vez a una crisis de la cadena de abastecimientos, en retrasos que se puedan dar. Pero esta es una semana muy importante para el mundo, no por la guerra de Rusia y Ucrania, me refiero a China. En este momento China está haciendo pruebas masivas de COVID en Pekín y estamos hablando de una super ciudad, y cualquier medida que se pueda tomar en Pekín preocupa al mundo entero por lo que pueda producir. Y fíjate que no solamente China, Kamala Harris acaba de dar positivo al COVID. Correcto. En Estados Unidos se ha vuelto a las clases virtuales en algunas universidades y a la exigencia en algunos estados de la mascarilla. Sin embargo, en la República Dominicana hemos levantado ya hasta los centros de vacunación. Y realmente es preocupante que se vuelvan a juntar otros efectos que vayan a afectar más la volatilidad que existe en los mercados y el impacto que tenemos sobre la inflación local. Fíjate que grupos tratan de hacer huelgas y específicamente, bueno, si la lista de exigencias puede ser una locura, pero exigir sobre el tema y la preocupación sobre la inflación es natural, pero el gobierno no tiene una respuesta en este momento. Y como tú decías, y hay que hacer una salvedad importante, en este momento el gobierno no está sacrificando mucho
ni está perdiendo. ¿Por qué? Con el tema del combustible específicamente, y me explico claramente. El 4 de marzo el presidente de la República anuncia una serie de medidas en beneficio de la población dominicana, congela y frisa los precios del petróleo entre una franja de $85, el West Texas Index, que es el precio de referencia para el cálculo de los precios de los combustibles, y 110, 112, 115 cuando estaba en ese momento. Ya. Pero ¿qué ha pasado a partir de ahí? Que el precio no se quedó en 115. El precio ha rondado, específicamente hoy está en 100. Creo que está un poquito más bajito. Si lo consultamos lo podemos ver rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando el precio no está a 115 y se tomó el precio de referencia de 115 para frizar el precio? Se supone que si el 4 de marzo pasó eso, a este momento, si los precios están frizados, el costo debería ser 115, ¿correcto? Y no es que 115. No es así. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que el gobierno está comprando el precio del mercado futuro actual. 105, 106 cuando compró, 107, comprará ahora. ¿Y qué está pasando? Que el gobierno no está subsidiando los precios. El gobierno está teniendo un ahorro sustancial en la compra de los hidrocarburos y que son el reflejo de los precios de los combustibles. Pero tomando como referencia el punto de referencia de los $115. Claro. Pero sin embargo... porque aquí el gobierno no está comprando a 115. No, pero José Manuel, se entiende esa parte. Ahora yo te pregunto... Se entiende, pero no se explica. Sin ser para nada economista, y aquí viene mi razonamiento, el presupuesto de República Dominicana para 2022 se hizo $30 aproximadamente más bajo el precio que lo que está hoy día, 96, 98, 100. Sí, pero no 115 pero ni 100. Yo no puedo, como planificador, como ejecutor de presupuesto, jugar a yo frizar una variable, comprar a otro precio y utilizar ese margen para yo ajustar mi presupuesto. Y creo que tu pregunta tiene un interés mayor ahora para nosotros como economistas. Yo no creo que el objetivo del gobierno debería ser la estabilidad fiscal, o sea, la estabilidad del presupuesto. No creo, porque en tiempos de crisis, si tú haces eso, tú estás restringiendo automáticamente, que es el efecto que está pasando a nivel mundial, porque cuando tú ligas inflación, y América Latina está recibiendo ya un impacto mucho mayor, cuando tú ligas inflación, incremento de las tasas de política monetaria, que van a tener un impacto fuerte sobre los mercados financieros, van a incrementar las tasas de los préstamos como las están incrementando, eso a su vez puede producir fuga de capitales, que la gente diga, bueno, yo no tengo seguridad aquí, me voy a otro país donde no haya las tasas más fuertes, pero automáticamente baja los niveles de inversión de un país y produce que haya un decrecimiento en la economía, que es lo que no queremos que pase. O sea, cuando la inflación se le sube a la inflación, produce una estanflación, que quiere decir que la inflación no para y que la producción real de bienes y servicios empieza a decrecer. Que no es el caso nuestro. Todavía. Yeah. O sea, todavía en el sentido de que, como tu pregunta inicial es la preocupación del petróleo como commodity, imaginemos que se acrecienta la situación de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, el canciller Lavrov hizo un comentario muy interesante de 30 segundos. Dijo, ha llegado el momento de la verdad, en donde la humanidad tiene que decidir si un país y sus satélites van a decidir el curso de la humanidad, cuando la humanidad tiene que decidir el curso de sus reales situaciones. O sea, se está refiriendo a que cualquier cosa puede pasar en donde aparentemente Rusia, en vez de echar hacia atrás, va a echar hacia adelante. Y si se acrecienta la crisis de la guerra, los efectos van a ser mayores sobre las economías como las nuestras. Fíjate que, por ejemplo, uno de los resultados de las políticas, de la tasa de política monetaria, y valga la redundancia, el crecimiento al trimestre pasado, los datos preliminares, el sector que estuvo creciendo 20, 30% promedio durante el año 2021 solamente creció un 6%, que fue el sector construcción. Eso quiere decir que ese reflejo de toma de política monetaria se está yendo directamente a la toma de decisiones del sector privado en el sector construcción. ¿A qué?
Y lo puedes ver ahora mismo. Tú sales por las avenidas y tú vas a ver todas las obras casi paradas. Pero eso a su vez tiene un efecto directo sobre el empleo. Y si lo tiene sobre el empleo, que es un valor agregado importante para reproducir capital a través de que el empleo es que genera salario y el salario genera demanda de bienes y servicios, entonces quiere decir que la población hoy en día, aparte de tener inflación, y eso es una de las cosas más graves, está sacrificando parte de las cosas que hace normalmente. Mira, en este momento hay gente que está dejando de comer para ahorrar, haciendo 2 comidas en vez de 3, cuando puede hacer las 3. Ni se diga el que no puede hacer las 2, y cuidado el que no puede hacer una, y más cuidado el que no puede comer porque no tiene trabajo. Hay gente que está dejando de comprar medicamentos básicos, no los obligatorios. Por ejemplo, un hipertensivo, bueno, usted busca la forma, pero a la gente, te lo digo porque es parte de una cultura. Producto de la situación de Producto inflación. de la situación. Hay personas mayores que se ven tan afectadas que en vez de tomarse el hipertensivo diario, dicen, yo me lo voy a tomar, pero lo voy a partir por la mitad. Eso pasa en República Dominicana y puede pasar también en otros países. Entonces, el impacto directo de la inflación sobre los más vulnerables y a lo que más está afectando, porque los más vulnerables tienen unas válvulas de escape, aunque son pequeñas, los planes sociales del gobierno, la tarjeta de Supérate, los bonos, la que sé yo qué, la asistencia en comida, cualquier cosa, los combos de Inespre, que no tienen tanto significado porque realmente no llenan una expectativa de consumo, porque realmente no existe la capacidad presupuestaria para hacerlo. Pero el más afectado es el que está en el medio, es la clase media, que es la que recibe la evasión del de arriba, que no paga impuestos, y el subsidio al que se le da al de abajo, que al final siempre estará igual. Entonces, la clase media empieza un proceso que ya inició con la pandemia de empobrecimiento sucesivo. Te doy un dato muy interesante. En España leí ayer en uno de los periódicos económicos que se llama 5 Días, dice, el 2021 para los españoles, la decisión de adquisición de compra de un vehículo se centró en vehículos usados. Yeah. Aparte de que la producción de los vehículos nuevos ha tenido un impacto fuerte por el tema de los chips, la electrónica y también la misma cadena de abastecimiento. Entonces tú ves también cómo el mundo ha cambiado a nivel de su toma de decisiones económicas. Un país desarrollado contra un país en desarrollo. Entonces, la República Dominicana, y voy a este tema de nuevo, nosotros no podemos jugar en este momento a la estabilidad fiscal. Eso no nos aporta ni nos quita nada. Nosotros si tenemos que incentivar a la economía, si tenemos que darle estímulo, tenemos que hacerlo. Y hay instrumentos para eso. Así y el gobierno, y hablo del gobierno, es tan novedoso que esté fijándose en ese aspecto que mencionas. No creo que se esté fijando, porque yo creo que, y con todo el respeto y el cariño que le tengo a Jochi Vicente, nuestro gran amigo, ministro de Hacienda, él decía en su presentación la semana pasada ante la Cámara Americana de Comercio sobre la importancia del gobierno apoyando, subsidiando el mercado de los combustibles para evitar que el nivel de inflación sea de mucho mayor impacto. Yo creo que el nivel de inflación tendría mayor impacto si la tasa de cambio se hubiese corrido hacia arriba, que no ha pasado por elementos que vienen arrastrados desde la misma pandemia, que la economía del mundo se cae, no hay demanda, los dólares sobran, y nos hemos mantenido en un nivel de altísimas reservas internacionales, 14.000 millones, el Banco Central con su política monetaria de incremento de la tasa de política monetaria, lo que ha llevado es a que hay una gran restricción en el nivel de producción. ¿Y la apreciación que ha tenido el peso dominicano es producto de la situación del petróleo? Es producto de todas las situaciones. Inicialmente es producto de la pandemia, porque cuando tú tienes a las economías que se caen, es como que tú le digas al mundo entero, bueno, es hora de que apaguemos todos los motores, aquí no se va a producir nada. No se producía nada, aquí se compraban medicamentos y se comía, pero a la gente no le interesaba cuando pandemia, porque tampoco lo iba a hacer. Bueno, déjame ir a Águara a comprarme un pantalón, déjame comprarme estos tenis. La gente nunca hizo eso. ¿Y estamos importando menos? Sí, sí. ¿Y las exportaciones? Fuera Zona Franca no, Zona siempre Franca, está bien. Zona Franca estamos a niveles récord. Las exportaciones no tradicionales han bajado, porque hemos bajado en algunos sectores, sobre todo en el sector agrícola,
pero la República Dominicana sigue teniendo algunas ventajas que nos permiten enfrentar la crisis de otra manera. Pero quiero volver al tema fiscal, porque Jochi también decía, y con mucha razón, hemos tenido un resultado fiscal de 28.000 millones por encima del presupuesto. Excelente. Hemos recaudado más de lo que hemos gastado. Pero, ¿qué hace un gobierno en tiempos de crisis con liquidez en exceso, cuando hay obras de capital necesarias y hay planes sociales que podemos enfrentar, sobre todo en un momento cuando la clase más vulnerable es la que requiere de mayor ayuda? Ahí es que haría falta que se active la novedad que tú mencionas. Exactamente. De no ser estables en las crisis. Y te pongo el ejemplo para que entendamos. En la crisis del 2008 en los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria cuando quebró Lehman Brothers, que se llevó a todo el mundo, dos mundos, Europa y los Estados Unidos. ¿Qué hicieron en la crisis? Europa le cerró la válvula financiera a Europa completo. Europa se desgranó. O sea, el Producto Interno Bruto se fue a pique, la producción bajó, se perdieron empleos, los salarios se fueron, los impuestos subieron, mucho más presión. Las economías prácticamente estaban a niveles técnicos de quiebra. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Lo mismo que hicieron en la pandemia. Estímulos a la economía. O sea, como dicen, vamos a darle vuelta a la maquinita de los dólares. Y había un aporte mensual de lanzar dinero a la calle de casi 100.000 millones de dólares. Recuérdate que la economía norteamericana duró 10 años corridos en crecimiento después del 2008, que solamente se cayó con la pandemia. Pero ese crecimiento vino 2 años después de estar estimulando hasta que la economía cogiera su nivel natural de arranque y siguiera rodando sola. Arrastró, o sea, jaló todas las pérdidas, todos esos estímulos, los incorporó a su Producto Nacional y siguió creciendo. Es como que te digan, empezamos una carrera y dices, me estoy cansando, pero hay alguien en el medio que te pasa en los maratones, sí, que te pasa el agua y tú coges un segundo aire. La economía funciona así. Entonces, estos son momentos, claro, son medidas que en un momento sobre todo, y una de las desventajas que tenemos en este momento, Gregory, es que vamos a empezar a lidiar con otro elemento que va a producir inestabilidad y expectativas negativas e incertidumbre. ¿Cuál? Que estamos en campaña. Oh. Entonces, pero ya estamos habituados a eso. Sí, pero no estábamos habituados a hacerlo 2 años después de una pandemia, aunque hubieron elecciones en una pandemia y con una guerra al mismo tiempo. Y con unos commodities tan disparados al mismo tiempo. O sea, si tú juntas 1, 2, 3, 4 crisis y le montas unas elecciones, vamos a vivir un momento de mucha demagogia. Tú vas a ver que vienen los ataques, que el país se sigue endeudando, que esto, que la inflación. Fíjate que ayer tú tienes en el día de este lunes y este martes en el interior, 14 provincias en huelga. Bueno, pero aquí hay mucho para qué pedir. Pero realmente los gobiernos pueden hacer algo con lo que está pasando con la situación de la inflación. O sea, no hay magia en este momento. Yo vi un pedido, alguien que decía que bajen los combustibles. Sí, que bajen los combustibles, pero si lo que yo te acabo de decir, el gobierno tiene razones inclusive para bajarlo, por lo que te digo, porque tú no estás comprando al precio de referencia que te llevó al precio actual que tú estás pagando. ¿Ok? Si yo tuviera un mercado que estuviese a ese nivel, yo diría, bueno, el gobierno me está ayudando. Pero también vamos a reconocer por donde tú empezaste la pregunta. Sí, el gobierno puso 18.000 millones en los primeros 2 meses del año. 9.000. No, si tú lo sumas desde diciembre hasta el principio de marzo, hubieron casi 15.000. 9.000 fue el primer número que se dio, pero después hubieron varias semanas antes de la toma de decisión del 4 de marzo. Entonces, ahí hay un colchón que el gobierno lo maneja muy inteligentemente, pero el gobierno no tiene ninguna razón de tener liquidez, porque si tú no la inviertes y la pones a reproducirse, entonces entramos en un momento también de miedo y de tensión y de un colchón. Entonces, ¿para qué me sirve el dinero, los 28.000 en exceso de recaudación, si no los estoy invirtiendo a una velocidad que le permita a la economía también tener un tren que va corriendo? O sea, es una carrera. Y si no los invierto, entonces podría ser un boomerang. Es una carrera, o sea, la carrera de la inflación y la carrera
de la inversión, el gasto público, las expectativas, la inversión extranjera, las remesas, las exportaciones, todo junto. Bien, vamos a hacer una pausa. José Manuel Luna Valiente, hoy día con nosotros hablando de economía en República Dominicana. Al finalizar el segmento anterior, José Manuel Luna Valiente mencionaba un aspecto interesante de la liquidez que va obteniendo el gobierno en estos momentos. A propósito de eso, como hay buena cantidad de recursos en reserva y también, y vuelvo con lo del presupuesto, y también tenemos un presupuesto establecido para 2022, me interesaría conocer cómo van los montos de inversión en gastos de capital, de acuerdo al presupuesto por parte del gobierno en este año 2022. Tú sabes que a veces uno se mete en camisa de 11 varas, pero la televisión y los segmentos de intermedio te dan el acceso. Tú buscas rápidamente en internet la información. Y para responder tu pregunta, estaba buscando en la ejecución hasta marzo del presupuesto nacional. Tomando como ejemplo marzo, el gobierno ejecutó 78.000 millones, de los cuales 69.000 fueron destinados a gasto corriente, un 88.4%. ¿Puedes repetirlo? Sí, 78.822.8 ejecutados. 69.600, un 88.4 fueron destinados a gasto corriente y la diferencia, unos 9.162, 11.6 a gasto de capital. Me explico, el presupuesto tiene unos 140.000 millones para gasto de capital para este año, pero eso prácticamente es el 0.1% del Producto Interno Bruto del país. Pero si tiene 140.000 para gastos de capital este año y en 3 meses lleva ejecutados... No, en este mes ha ejecutado 9.162, pero quiero explicar lo siguiente. Ya. Mira, el gobierno se metió en una trampa con el tema de la corrupción, por el tema de inversión pública. Porque fíjate que el tema de la corrupción al inicio fue sobre muchos casos de ministerios que manejaban presupuestos importantes en el área de construcción. Correcto. Entonces, yo he visto, verbigracia, los problemas que hay con la ley de compras y contrataciones, que hay una ley que está en el Congreso para revisión, para volverla mucho más dinámica, que realmente resulta un tranque y hasta asusta mucho a los inversionistas a entrar en el proceso de inversión. El gobierno recibió muchas obras en proceso, pero el gobierno también recibió la pandemia. Entonces tuvo que decidir entre continuar las obras y comprar vacunas, que fueron 560 millones de dólares que se compraron en vacunas. Pudo ser un poquito más. Uno arriba de otro. Uno arriba de otro, por adelantado y sin derecho al reclamo. Como el caso que nos ha pasado con los contratos que no podíamos reclamar y tampoco podíamos devolver, ni tampoco podíamos decir nada, porque una de las cláusulas de casi todos los contratos de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, era que decía, bueno, nosotros no tenemos, no vamos a responder ningún reclamo porque esta es una vacuna que está a nivel de prueba. O sea, y claro, estaba a nivel de prueba, pero el mundo entero se la estaba poniendo, o sea claro, que el riesgo era para todos. Entonces, el gobierno pierde velocidad enfocado en un tema de salud que es válido. Pero también es importante recordar que lo que es inversión en infraestructura, gasto de capital fuerte, obras viales, obras hidráulicas, presas, caminos vecinales, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, todo lo que es infraestructura y logística es el alma de una economía. La CEPAL, creo que lo dije en tu programa anterior, para que un país se pueda desarrollar tiene que tener por lo menos un 6.4% de su PIB por 10 años sucesivos en inversión de infraestructura. O sea, estamos hablando que 6.4 son más de 400.000 millones de pesos al año, directamente en infraestructura. Y nunca soñar nosotros con llegar a ese monto. Exacto. Entonces tú puedes ver, antes tú veías, por ejemplo, a nivel privado, las torres, y tú veías las grúas,
En este momento están todas desmontadas, prácticamente. Tú no ves ese movimiento. ¿Qué está haciendo el gobierno? El presidente está prometiendo mucho, está haciendo muchas promesas que están fuera de presupuesto, pero tiene muchas obras que están en lista de espera de continuarlas, de terminarlas, de inaugurarlas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante de una obra de infraestructura, sobre todo en el área de salud, es habilitarla. O sea, habilitarla es equipamiento, personal, medicamentos, energía, servicios, todo. Entonces, cuando tú juntas todo eso y le dice el ministro, nuestro amigo ministro de Obras Públicas, señor presidente, aquí están las 500 obras que están en proceso, pero esas obras van como una carrera de hormigas, o sea, como un rodillo o una babosa o una jicotea, te puse extremos de lentitud, por un tema de que el gobierno pasado dejó muchas obras en proceso, pero el gobierno actual, con las limitaciones de la pandemia, con las limitaciones de los incrementos y la rigidez, que eso es importante, la rigidez del presupuesto nacional. Cuando tú ves ahí un 88.6 de gasto corriente, eso mete miedo, porque tú dices, bueno, este es un gobierno de gasto corriente, sueldos y salarios, y gastos administrativos, papelería, café, servilleta y todo eso. Entonces, eso tiene un impacto real, porque eso no reproduce. Entonces, el gobierno está preso dentro de su presupuesto, por la rigidez que tienen algunas partidas. Verbigracia, el 4% de educación. ¿Para qué sirvió al inicio el 4% de la educación? El reclamo de la sombrilla, el 4%, se aprueba el 4%. 4 años, 4%, 4%. El 4% eran en un momento 200.000 millones, 250.000 millones, 275.000 millones, 300.000 millones. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué hace el Ministerio de Educación con ese dinero? Al principio, ¿qué hizo? 28.000 aulas, muchas escuelas. Hay muchas, la mayoría terminadas. ¿Y qué hace ahora? Y la ADP pidiendo incremento de salario, cuando se pasaron un año de vago en la casa, hablando por WhatsApp y hablando por televisión en las clases, no había ningún problema. O sea, prácticamente un sector subsidiado siempre, poniéndole presión a un gobierno en momentos de crisis con incremento de salario, que no va a resolver nada de ese grupo, porque tú le incrementas un 10% que están negociando. El ministro de Educación creo que le va a proponer un 15%. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, se lo va a absorber la misma inflación y se fue otra vez, y otra vez a otra huelga, y atrás vienen los médicos, y después vienen los agrónomos. Esa es la tradición de República Dominicana, porque no vemos cómo podemos beneficiar a un sector de la economía tan importante como salud, educación, vía salario, que no sea solamente con el incremento de salario. Un incremento de salario para un sector tan importante como el educativo es la formación continua. ¿Por qué no la exigen? O recuérdate lo que pasó la primera vez que se regalaron la computadora, que el profesor no sabía para qué por dónde le iba a poner, por dónde se prendía y con qué botón. ¿Qué decidió? Bueno, pues la vendió, o se la regaló al nieto, o al sobrino, o al hermano. Entonces, realmente, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, a nivel privado, se debe derivar en lo que es el beneficio en el ejercicio. ¿A qué me refiero? Maestro, sáquenle beneficio a la profesión dentro de la docencia. Ministerio, usted tiene que darme a mí planes de salud, planes de formación, pero continua, no que se le antojó, continuos, incentivos de tecnología, formación, todo. ¿Tú sabes cómo tú te das cuenta cuando las cosas no funcionan en un país? Cuando las clases colegiadas, o sea, se agrupan. ¿Para qué se agrupan ¿cómo se llama? El famoso de ingenieros. CODIA. El CODIA, que está ahí donde estaba la Casa España, en la Arzobispo Nuevo. ¿Para qué se juntan? Hacer unas elecciones cada cierto tiempo. Exacto. El colegio médico, lo que tiene es un club. ¿Y para qué se juntan? Para exigir incremento de salario, huelgas, y se acabó. La ADP, ¿para qué se junta? Para lo mismo. Y yo te llamo a ti a que busques en internet y le preguntes al doctor Google sobre las páginas web de el Colegio Médico, la ADP
y del CODIA. Y te invito a que me imprimas las 2 o 3 de las primeras páginas para que tú veas lo vacío que está el conocimiento, la ciencia y el avance de los sectores que dirigen las profesiones en este país. Solamente lo hace el sector privado. Mira, buen ejercicio. Y no te mencioné el que debería ser el más importante para mí como economista, porque no pertenezco al gremio. El Codeco es una cosa que yo ni sé por dónde queda. Bueno, quizá ahora con don José Luis, tu tocayo funcione mejor. ¿Cuál de los José Luis estaba? Malcún. Malcún. Sí. Malcún bueno, ahí estaba, creo que por un periodo de 2 años estuvo Espinal, que es viceministro de Obras Públicas. Pero eso no va a funcionar, porque los colegios, por ejemplo, a nivel norteamericano, tú que transitas por los Estados Unidos, tú sabes la importancia y el peso que tiene la colegiatura, los egresados de una universidad, pero para el desarrollo de un país. Desde luego. O sea, ¿quiénes son los que financian la universidad, una de las universidades más importantes del mundo, el Massachusetts Institute of Technology, el MIT? Los egresados. ¿Quiénes son los que financian los planes de investigación y desarrollo, donde ahí se han desarrollado los grandes proyectos de la NASA, el proyecto Apolo, el proyecto de los mainframes de la computadora? Las empresas privadas que han sido formadas por los estudiantes que salieron de ahí. Aquí ni soñarlo es. No, aquí ni soñarlo. Entonces, hay tantas cosas que están colaterales a que, por ejemplo, nos metemos en una huelga, pero tú quieres que los requisitos de la lista de reyes, eliminación de la ARS, eliminación de la AFP, eliminación de los contratos de Punta Catalina, de los fideicomisos, el que si yo qué, que bajen los otros. Es un momento en donde estamos llevando a la República Dominicana en muletas, o sea, con un torniquete, que fue la frase famosa del año 2004, que la economía dominicana, no sé si recuerda que se llegó a publicar en la prensa, ahora que tú mencionas a Malcún sobre el tema de la quiebra de los bancos, que la economía dominicana era un paciente en estado de gravedad, que un torniquete aplicado, y lo que ponían era un tipo que estaba enyesado hasta los ojos, con un pie guindando y otra mano por arriba. Entonces nosotros tenemos tantas cosas en este momento que van a afectar y que tenemos que estar muy atentos en esto, el Banco Central, la autoridad del Ministerio de Hacienda, específicamente, que dirigen la política monetaria y la política fiscal, de estar proactivos a las reacciones de la volatilidad. Y cuando yo escuchaba a Lavrov, el canciller ruso, yo dije, qué pena, pero no hay una decisión de abandonar algo que se ha iniciado hasta que aparentemente dentro de su concepto socioeconómico hay un resultado que los beneficia. Por ejemplo, hoy Rusia le acaba de cerrar el suministro de gas a Polonia. Pero Polonia, como miembro de la OTAN, es el país que hace frontera con el Donbass, en la zona este, donde está concentrada la guerra en este momento. Porque aparentemente si Rusia entrase en una solución de se acabó la guerra, es decir, ok, me quedé con esto. Pero si se queda con eso, se va a quedar frontera con la OTAN. O sea, ahí están unidos, literalmente unidos. Ahí, exactamente. Entonces, geográficamente. Hay movimientos y motivos de preocupación con el tema de la guerra y lo que pueda producir y seguir produciendo en los mercados de los commodities. Pero el impacto más importante ahora se empieza a sentir en la economía dominicana, y es que el nivel de recuperación que estábamos teniendo se cae. Entonces entramos en otro proceso. O sea, si estábamos subiendo así, vamos a bajar y vamos a empezar a subir muy despacio para evitar que pase lo peor en la economía dominicana, y es que la inflación siga castigando. Yo no creo que los mercados se vayan a alocar tanto, porque si bien es cierto que hemos tenido incrementos promedio de un año a otro en los mercados de grano más importantes, soya, maíz, trigo, aceite de soya, de un promedio de 50% de incremento de precios de un año, de marzo a marzo, 2021-2022, ese es el promedio, pero hay uno que está en 78%. Pero si tú le agregas a eso el que Rusia domina el 40% del mercado mundial
de fertilizantes no hidrogenados, que es ese mismo que tú ves que le echan así con las manos al arroz, a todas las plantaciones, que es el mismo fertilizante que compran los Estados Unidos, que compra Europa. Si le sigues uniendo a eso que el 10% de la producción de trigo lo produce Ucrania, que la gente pensaría que Ucrania es un paísito que debe ser del tamaño como suena, Ucrania, como algo, pero Ucrania es el segundo país más grande de Europa, en territorio después de Rusia. O sea, Ucrania es más grande que Italia, que Francia, que España, que Alemania, que Inglaterra y Escocia juntos, que todos los escandinavos juntos. Entonces, esos impactos están presentes y se mantienen porque en el momento que las economías del mundo empezaban a respirar, vino entonces la intervención de la guerra y produce una cadena negativa sobre un mercado que estaba ya sensible, un mercado mundial sensible por el petróleo, porque el petróleo sube de junio del 2020 de $38 a este precio que tenemos hoy en día. ¿Pero por qué subió? Que es parte del precio que influye y que incide en la inflación. ¿Por qué subió? Bueno, porque las economías, lo hemos dicho y repetido, las economías estaban paralizadas. Entonces, cuando tú arrancas el motor, ¿qué tú haces? Hay que echarle combustible. Entonces, tú empiezas a comprar. Y en la medida que empieza a mover el motor de la economía, en esa medida hay mayor demanda sobre un bien que no tenía esa demanda. Y si los inventarios no están al nivel de la demanda, ¿qué pasa con los precios? Que suben. Y por eso el petróleo empezó a subir por un mayor crecimiento de las fuertes economías, el caso de China, Estados Unidos, la misma Rusia, la India, los países europeos que empezaron a tomar aire, y eso sí produjo el primer impacto en la inflación. Pero a ese nivel se pudo haber manejado y la economía se iba a empezar a equilibrar, pero no contábamos con Putin y su decisión. Exacto, y precisamente en torno a eso, nosotros hemos tenido crecimiento, hemos visto, ha habido crecimiento. Estamos nosotros en nuestra base de accionar económico como país sólidos en este momento, tomando en cuenta lo que inesperadamente ha aparecido desde febrero hacia acá. Nosotros tenemos una posición sumamente ventajosa sobre nuestros países competidores en el Caribe, inclusive en América Latina, porque tenemos muchas ventajas competitivas y ventajas comparativas sobre otros competidores. En el caso del turismo. ¿Y qué? Ajá, turismo, remesas. En el caso de remesas, porque no todos los países tienen 2 millones de locales. O sea, no todos los países de América Latina tienen 2 millones de nacionales como migrantes en otro país. Claro, pasa porque América Latina es un país de migrantes hacia los Estados Unidos. México es el principal receptor de remesas a nivel mundial, porque México tiene 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero también lo tiene Colombia, lo tiene Venezuela, lo tiene El Salvador, Centroamérica completo, República Dominicana. Pero eso es parte, y eso es importante. Y fíjate que a pesar de todas las políticas migratorias, y tú lo has vivido y lo conoces perfectamente, porque vives en Estados Unidos también una parte de tu tiempo, a pesar de todas las restricciones, de todos los inconvenientes legales contra los migrantes, Estados Unidos nunca hubiese sido un país como los Estados Unidos si no hubiera sido por la migración internacional. No hoy. Estados Unidos fue un país formado por migrantes. Te puedo decir, por ejemplo, una anécdota de que, por ejemplo, por la Estatua de la Libertad, donde está el puerto que recibió a todos los migrantes del mundo, entraron 51 millones de migrantes de Italia, España, Europa, el mundo entero. Ahí entró hasta mi abuelo y lo pude verificar en una página web que hay de los nombres de las personas que venían en los barcos. Entonces, un país que se formó. Sin embargo, fíjate que hay políticas restrictivas hacia la migración. En Europa se discute hoy la nacionalidad global, el rompimiento de las fronteras. Putin dijo en uno de sus discursos recientes que una de las cosas que él le apenaba, era que todo esto, él reconocía que iba a producir grandes movimientos migratorios. Porque hay que averiguar hoy dónde están 8 millones de polacos que han salido de ucranianos que han salido de Ucrania. Muchos de ellos hacia Polonia. Exacto, y repartidos entre España, Alemania, Italia, Francia. Entonces,
todas esas cosas para República Dominicana, por ejemplo, que tiene ventajas comparativas tan importantes en estos sectores, turismo, sobre todo una capacidad de autosuficiencia que no tienen otros países. Por ejemplo, todas las islas del Caribe que compiten con República Dominicana en turismo, lo menos que tienen que importar para hacer turismo es hasta el agua. O sea, las islas del Caribe importan agua porque no producen agua. O sea, te pongo el ejemplo de San Tomás, San Croix, que son países que reciben 5, 6, 7, 10 transatlánticos diarios que le llevan, que desmontan 20,000 turistas, que compran muchísimo en zona franca y se fueron. Pero todas esas islitas del Caribe, toditas, tienen una gran deficiencia de productividad porque no lo producen. ¿Y quiénes los abastecen? Déjame decirte que de República Dominicana nosotros exportamos bloques a las Bahamas. Exportamos arena. Entonces, oye, exportamos arena desde la costa de Montecristi a algunas islas del Caribe para que hagan sus playas. Antes de ir a la pausa, se podría decir entonces que estamos preparados para esta crisis, pero hay que tener cuidado. Ajá, y el cuidado lo debemos tener entonces con la inflación. Bueno, la inflación es lo que está... La inflación tiene una definición muy clara desde el punto de vista mío. La inflación es el impuesto rígido a los vulnerables. O sea, ¿por qué? Porque deprime totalmente y hace desaparecer. Al pobre lo lleva a la extrema pobreza, al de la clase media lo lleva a la clase pobre. Al rico, ¿sabe qué pasa? Les reproduce su riqueza hacia arriba. Y de eso podemos hablar más adelante. Cierto, muy cierto. Bueno, venimos en breve con José Manuel Luna Valiente hablando de economía. Bien, José Manuel, se va a aprobar en cualquier momento la ley transitoria, la aprobación transitoria de cero impuesto, cero pago de arancel para más de 60 productos de consumo elemental, de consumo básico. ¿Qué va a suceder cuando esa ley se apruebe? Que con esas importaciones, ya vimos que hay muchos sectores productores que han protestado, pero en la parte, por ejemplo, de la cotización del dólar frente al peso, del peso frente al dólar, ¿podría haber alguna significativa variación? Claro que puede tener una significación y puede tener un movimiento mínimo sucesivo de incremento de la tasa de cambio por un nivel de demanda que se puede producir de esos mercados, de esos 60 y pico de productos que van a empezar a requerir recursos. Los bancos van a tener que dar cartas de crédito, van a tener que facilitar dólares en un momento en que no tenían esa demanda y los importadores van a empezar a poner pedidos. Ahora bien, cuando se hace algo así y el presidente de la República, que tiene motivos reales de buscar una alternativa para paliar la inflación, aunque desde mi punto de vista esa no sea la solución porque ese es un tema estructural que tú no puedes atacarlo con algo coyuntural. Entonces, dentro del ámbito, si lo quieres atacar coyunturalmente, y una frescura de mi parte decírselo al presidente de la República, que somos egresados de la misma universidad, señor presidente, y qué bueno, es que dentro de esa parte hay que hacerlo rápido. O sea, si es transitorio el proyecto, resolvámoslo rápido, para que empiece a actuar en función de las expectativas que se tiene para que funcione a atacar la inflación. Bueno, desde que se anunció hace mucho más de un mes. Entonces, ¿qué ha pasado con la inflación desde ese mes? Que se ha seguido disparando, que ha tenido un impacto. Lo único que ha bajado, y producto de frizar el precio de los combustibles principales, gasoil, gas y gasolina, es que el índice de precio al consumidor del transporte bajó, porque evidentemente si seguía subiendo o si seguía inestable, ese índice iba a aportar, que es parte de lo que se conoce, que es bueno aclarar a nuestros amigos televidentes que la inflación tiene dos componentes. La inflación, 10%, pero dentro de ese 10%,
el mayor porcentaje está entre un 6 y un 7%, que es lo que se llama la inflación subyacente, que es la inflación que está afectada directamente por los mercados internacionales, la compra de petróleo y de los alimentos, los commodities. Entonces, fíjate el componente tan importante que tiene la inflación local desde el punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque somos importadores netos, específicamente de lo que refleja la inflación subyacente. O sea, está claro, si yo tengo que importar, soy importador neto porque no lo produzco, petróleo, maíz, soya, trigo y aceite de soya y otros productos fertilizantes, ¿qué pasa directamente con esos productos afectando la inflación? Que van a tener una fuerte afección a ese indicador y lo van a mantener, ¿te entiendes? Lo mantienen arriba. Entonces nosotros no tenemos cómo paliar desde el punto, por eso es que específicamente ese proyecto transitorio, que si es prioritario tenía que haber sido aprobado ya rápido, para que tuviera dentro de su transitoriedad un impacto real sobre una inflación que tú no puedes controlar. O sea, porque si el gobierno dice, esa es la inflación, Gregory, ¿qué pasa? No, mira, la inflación yo la voy a coger ahora, aquí así, y me la voy a meter en el bolsillo y desapareció. No va a pasar, porque los mercados no funcionan así, los mercados están directamente relacionados con oferta y demanda. ¿En qué nos ha convenido, si es el caso, de que nuestro peso se haya apreciado? Bueno, esa ha sido una virtud mágica de la economía por un momento de la pandemia, falta de producción, inicio de producción, decaimiento de la producción y la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué mágico? Porque volvamos al peor de los escenarios para República Dominicana, año 2004. Inflación y tasa de cambio descontrolada. ¿Qué provocó? Quiebra de la economía, 1.500.000 personas se devolvieron hacia la pobreza, 28 ingenieros que se suicidaron porque no pudieron cumplir con sus horas. Recuerda, esos fueron números que hasta se manejaban. Entonces, hoy no está pasando así, porque tenemos esa magia de esa situación que viene combinada con los impactos pandemia, guerra, la economía en el piso, cuando arranca no hay una gran demanda y el Banco Central, que ha sido, yo creo que la clave de todo, la proactividad en tomar medidas adelantadas inclusive a como la toma la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco Central mueve la tasa de política monetaria antes de que lo tome la Reserva Federal. Claro, la Reserva vive amagando y se maneja en ese ambiente de incertidumbre, pero manda un mensaje cuando dice estoy pensando ya automáticamente. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos acaba de recibir un 8.5% de inflación en el mes de marzo. Entonces, para los Estados Unidos es sumamente preocupante porque tú te devuelves cuando tuvo una bomba de gasolina en una carretera y tú la ves que le pasa rápido y dices, ahí la venden 8 centavos menos y el tipo da la vuelta y gasta 2 galones de gasolina y va a echarle gasolina. No, y el costo de los alimentos en supermercados está alto. De los alimentos, sí, pero fíjate que a diferencia de nosotros, que tú ves un gran impacto, por ejemplo, en el pollo, en el aceite, pero en Estados Unidos, cuando tú ves una diferencia de 1 centavo en un huevo, eso es trágico. Es decir, el tipo adora el huevo, lo coge y lo carga, la carne, o sea, para que no se le caiga, se le dañe el producto. Entonces, tenemos esa virtud en este momento de que el Banco Central está preparado para cualquier movimiento extraño e inesperado en la tasa de cambio, producto de importaciones, fuga de capital. Aquí no va a haber fuga de capital. ¿Por qué? Porque los bancos, vía la tasa de política monetaria, restringieron la masa monetaria y evitaron que los que tenían mucho dinero, porque el banco no tiene dinero de banco, el banco tiene dinero de ahorrantes, de depositantes, que son los que usa para financiar el desarrollo a través de préstamos a proyectos, préstamos comerciales, préstamos personales y un 6-8% para gasto administrativo. ¿Pero de quién son los recursos? Son privados. Y en todo caso, tú tienes a una gran empresa, que es el Estado Dominicano, que tiene 700.000 empleados, que están en tesorería y que depositan en el Banco de Reservas. Entonces, toda esa masa monetaria, ¿qué hace? Se recoge y dice el banco, no, yo no la voy a tener ahí para que no venga alguien y me diga, me llevo mis 200 millones de certificados, porque eso es lo que pasa.
Dice, no, no te lo lleve ahora porque no tiene sentido. ¿Para dónde te lo va a llevar? A Estados Unidos para que te lo paguen a 0.000%. Cuando aquí te lo estoy pagando un 2%. Déjalo ahí tranquilo y no le hagas daño a la economía. O sea, no estamos en esos momentos en donde hoy hay una clase empresarial mucho más consciente, muy proactiva, muy desarrollada con tecnología, con gran visión de desarrollo país, con grandes inversiones, para sacrificar por sacar un capital, mandarlo a otro país para que tú te dañes o quiebres. Eso lo hacen una mínima parte de los depositantes de un banco que no son empresarios, son comerciantes, son usureros, son narcotraficantes, son lavadores de dinero que andan por ahí y se meten en el sistema, pero eso no va a influir en este momento para que haya un impacto fuerte y que la tasa o la depreciación de la tasa de cambio se convierta en una espada de Damocles adicional a la inflación y entonces recibamos un impacto mayor a nivel de número de inflación. Bien, bueno, ya finalizando, pienso que con lo que has mencionado en esta noche, puedo sacar la conclusión de que estamos en una situación económica aceptable dentro de las dos crisis. ¿Es así? Estamos en una situación económica manejable dentro de la crisis. Y creo que la virtud que tiene la economía dominicana y las autoridades que manejan la política económica, monetaria y fiscal es que hay un enfoque segundo a segundo de lo que está pasando en el mundo y de cómo nos afecta para tomar decisiones proactivas, o sea, antes de que venga una reacción a una crisis y estemos preparados para eso. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tenemos hoy en día, que no lo tienen otros países. Tú ves, Puerto Rico depende de lo que hagan los Estados Unidos, pero Puerto Rico tiene la deuda más grande de relación PIB con relación a muchos países de América Latina. Y Puerto Rico tiene, y pongo el caso de Puerto Rico porque siempre llama la atención, Puerto Rico tiene más migrantes puertorriqueños fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico, que habitantes cierto. Dentro de Puerto Rico. Muy cierto, así es. José Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros en la hora 22. Pronto nos veremos. Ya me siento parte, Sí, yo soy la hora 23. No. Gracias. José Manuel Luna Valiente hoy día ha estado con nosotros. Interesante conversar con un economista de la talla y la capacidad de él. Así que reiterado agradecimiento de que hayas estado acá con nosotros. Realmente llegamos a la hora 23, terminamos en la hora 23. La hora 23 ya 11 de la noche. Señores, mañana otra entrega más de la hora 22.